tal? Buenas noches a todo el público que nos acompaña la noche de hoy. Nos encontramos una vez más en La Voz Pública. El tema de hoy es regulación y práctica del arbitraje comercial en México, para lo cual contamos con la especialista Silvia Samano, quien actualmente se desempeña como secretaria general del Centro de Arbitraje de México y además de ello imparte la materia de arbitraje en el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Karen, buenas noches. Un gusto estar con ustedes esta tarde. El gusto es nuestro, sin duda alguna. Bueno, como ya hemos mencionado, nos vas a contar un poco acerca de tu experiencia sobre el arbitraje comercial, cómo se desarrolla allá en México. En ese sentido, ¿podrías comentarnos en principio cuál es la regulación del arbitraje en Claro que México? sí. Primeramente quiero hacer un sincero agradecimiento al CAE por esta amable invitación que me hicieron. Es un gusto colaborar con un proyecto tan inclusivo y que tiene la finalidad de promover el arbitraje. En verdad, gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí. Y pues bueno, dando respuesta a la pregunta que me planteas, la regulación de arbitraje comercial en México tiene dos características. Primero, que está incluida dentro de nuestro código de comercio. Ese es un tema muy importante identificar en la regulación en México. Generalmente los países tienen sus leyes independientes de arbitraje, ¿no? En ocasiones les nombran ley de arbitraje o por números, ya sea como lo hace la legislatura de cada jurisdicción, pero en el caso específico de México, la ley está dentro del Código de Comercio. Específicamente en el título cuarto, libro quinto, dice del arbitraje comercial. Entonces, es importante identificarlo porque en ocasiones nuestra primer búsqueda va a ser ley de arbitraje de México y no la vamos a encontrar porque no existe como una ley independiente. Entonces, desde el año 93, en el cual se incluyó esta regulación del arbitraje comercial dentro del Código de Comercio, ahí ha estado radicando todos estos años. Entonces, esa característica de que la regulación del arbitraje comercial esté dentro del Código de Comercio conlleva a que haya una sola ley de arbitraje en el país, o sea, no hay, o sea, hay una ley que rige federalmente al país, y dos, que a su vez en las situaciones en las cuales se puede recurrir al auxilio judicial, ya sea para promover la nulidad o la ejecución del laudo, hay una doble competencia, hay una competencia federal y una competencia local. Y literal queda a discreción o a elección de la persona que vaya a iniciar el juicio si se va por una vía o la otra. Y también un aspecto muy importante del arbitraje en cuanto a la regulación es que tenemos una sola ley de arbitraje porque esta ley aplica tanto al arbitraje nacional como al internacional. Esa es una cuestión importante a destacar. O sea, todo, independientemente de qué arbitraje sea, se rige por la misma ley. Y finalmente creo que sería importante destacar respecto a la regulación que México tiene una regulación bastante acorde a la ley modelo de la CENUTMI, desde la versión original del 85, y también en el 2011 se hicieron importantes reformas al Código de Comercio en el ámbito de arbitraje comercial, atendiendo cuestiones, sobre todo a medidas cautelares que se previeron en la reforma de 2006 de la ley modelo de la CENUTMI. Pero en general, en términos regulatorios, en cuanto a ley de arbitraje, cumplimos con tener un acercamiento muy, muy próximo a la ley modelo de la CENURMI, y también en materia de convenciones internacionales. México es parte de la Convención de Nueva York para la ejecución de laudos arbitrales y también es parte de la Convención de Panamá, que tiene la misma finalidad de ejecutar laudos arbitrales. Regulatoriamente tenemos todos los requisitos que se podrían prever o pensar de una sede arbitral. Genial, qué bueno lo que nos comentas. Y bueno, ya que ya nos has explicado cómo se encuentra regulado el arbitraje de México, ¿nos podrías comentar respecto a las instituciones líderes en esta área? Claro, en México tenemos dos instituciones arbitrales que las dos llevan por más de 20 años de experiencia y práctica en la administración de arbitrajes comerciales. Una es Centro de Arbitraje de México, que es en la cual yo laboro actualmente como secretario general, y la otra institución es el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara Nacional de Comercio. Ambas instituciones, te reitero, tienen más de 20 años de experiencia. Las personas que participan en las mismas son quienes tienen la mayor
profesionalismo y práctica en el país, realmente por la calidad de las personas involucradas, las instituciones destacan de manera considerable. Ambas tenemos reglamentos de arbitraje comercial. Nosotros, en el caso del Centro de Arbitraje de México, actualmente contamos con un reglamento únicamente, y Canaco cuenta con dos reglamentos. Cuenta con un reglamento denominado para procedimientos de baja cuantía, y con el reglamento que no aplica para el ordinario, podríamos decir que no aplica para procedimientos que no caigan en la hipótesis de la baja cuantía. Los reglamentos de ambas instituciones son distintos. Creo que un reglamento ha seguido como dos tendencias. En el caso del reglamento arbitral del Centro de Arbitraje de México, se ha seguido bastante la línea del reglamento de CCI. Tenemos etapas procesales similares a CCI, como es acta de emisión o escrutinio de laudo. Y por su parte, el reglamento de arbitraje de Canaco se encuentra más apegado a la práctica, por ejemplo, de la propia CENUMI, el reglamento de arbitraje, o de la AAA. No está la etapa de acta de emisión, y tienen otras etapas procesales como una conferencia telefónica entre las partes, pero en sí ambos reglamentos cumplen o van a la vanguardia en la práctica internacional. Muy bien, en ese sentido, ¿crees que nos podrías comentar cuál es la autoridad competente para el tema de nulidad y ejecución de laudos y en qué vía es que se desarrolla ello? Claro, ese es un gran tema que también la reforma del código que se hizo en el 2011 sirvió para aclarar bastante esta cuestión. Como te comentaba anteriormente, el hecho de que el arbitraje comercial esté regulado en el Código de Comercio, ello implica que tenemos dos autoridades que pueden ser competentes, la local y la federal. Ambos tendrán que ser el juez local o el juez federal en el ámbito civil o mercantil. Hay algunas jurisdicciones, como es el caso de la Ciudad de México, que al ser tan grande, tenemos jueces que únicamente conocen de materia civil y mercantil. Entonces ahí sí tendrías que aplicar al juez civil, ya sea federal o local. Hay otras entidades federativas que, al ser menores, tienen jueces que conocen de muchas materias. Entonces tendrás que encontrar, dependiendo de la jurisdicción en la cual tú quieras iniciar el procedimiento, cuál es el juez que conozca de materia civil y mercantil, y ese en dado caso será el juez competente. Sea que vayas a la vía federal o a la vía local, el procedimiento es exactamente el mismo. El procedimiento se rige por el Código de Comercio, y uno de los impulsos que se han dado a través de la legislación para la eficacia del arbitraje es que los procedimientos posteriores a la emisión del laudo, ya sea la nulidad o la ejecución, se deben de promover en una vía especial. O sea, no vas como en un juicio normal. En México le llamamos el juicio ordinario. Hay juicios ordinarios y juicios especiales. Y uno de esos juicios especiales es el juicio que se denominó Juicio Especial de Transacciones Comerciales y Arbitraje. Entonces, este juicio especial está previsto para ser con plazos más cortos, justamente con la intención de que la resolución se emita en un menor tiempo. Por ejemplo, la etapa probatoria puede ser optativa para las partes o a decisión del juez. Realmente los plazos previstos estrictamente en el código para el juicio especial son cortos. Te reitero, con la intención de seguir esta dinámica del arbitraje, de tener un procedimiento eficiente. En la práctica, hay criterios encontrados de con qué juez te conviene ir más, si con el federal o con el juez local. Actualmente, lo que yo me atrevo a decir hoy, es en el día 23 de mayo del 2021, una de las grandes ventajas que tiene irte a la vía federal es que actualmente en México, en el ámbito federal, ya existe el juicio en línea. Entonces, eso es una ventaja. Ya no tienes que ir al tribunal forzosamente para presentar tu escrito, y en la vía local la única opción que sigue viva es la vía estrictamente física. Entonces, independiente, el procedimiento es exactamente igual, vía federal o vía local, pero creo que una de las ventajas al día de hoy es que en la vía federal puedes irte en un juicio en línea que te facilita bastante la vida, porque ya no tienes que trasladarte a ningún espacio para presentar los documentos. Claro, sin duda alguna, especialmente ahora con los protocolos
existen por la nueva realidad, ¿no? Bueno, ya que nos has mencionado el tema del Poder Judicial, ¿crees que nos podrías compartir los criterios más relevantes que ha tenido el Poder Judicial sobre la materia de arbitraje? Claro, creo que yo estoy convencida de que el arbitraje, o más bien la eficacia del arbitraje, depende en gran medida del apoyo que se le dé a través del órgano judicial. Si en una jurisdicción el órgano judicial rec- reconoce el procedimiento arbitral y las características del mismo, ello tiene como consecuencia que el procedimiento cumpla con su finalidad. Si tenemos un órgano judicial me atrevo a decir, muy intrusivo, muy limitativo, pues eso realmente llega a complicar bastante las cosas y que el objetivo del procedimiento arbitral no se alcance nunca. En el caso de México, en los últimos años, creo que me atrevo a decir que sí ha habido un avance significativo en este tema. Ya hay varios criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el órgano máximo del Poder Judicial en el país, y hay varios criterios tendientes, por ejemplo, a identificar lo que se puede argumentar como una violación al orden público, como una causal de nulidad del laudo. ¿No? Hay un criterio del 2014 en el que refieren el hecho de que el litigante considere que el árbitro no decidió conforme a derecho, que no valoró bien sus pruebas o que no analizó la jurisprudencia, no contraviene el orden público y por ende esos argumentos no son suficientes para que lleven a que se anule un laudo. ¿No? Ese es uno de los criterios más importantes que ha emitido la Corte. Y el más reciente, que también tiene gran trascendencia, tiene que ver con un tema que pareciera sencillo, pero en la práctica se llegó a complicar bastante, que fue el requisito de cuando quieres ejecutar un laudo, que el laudo venga autenticado. Entonces, esta palabra de autenticado que viene desde la Convención de Nueva York, luego lo recupera la ley modelo de Uncitral y por eso llega a la ley arbitral mexicana como un requisito de procedencia de la vía de ejecución o de nulidad del laudo, te dice debes de presentar el laudo original o debidamente autenticado. Entonces, este criterio de autenticado generó muchas interpretaciones. ¿Autenticado por quién? ¿Quién lo debe de firmar? ¿Quién no? Si debe ser con un notario. Entonces, hasta hace unos 6 meses teníamos vigente no una decisión de la Corte, sino una decisión de un órgano judicial federal, pero no el máximo, en el que refería que el tema de autenticado implicaba que tenías que pasar el laudo ante ante la fe de un notario, por ejemplo, lo cual contravenía toda la intención porque esa no es la finalidad de que el laudo sea considerado autenticado. Y hay este nuevo criterio que lo emitieron en octubre del año pasado, en 2020, aclaró, o sea, no solamente aclaró el requisito de autenticado, sino incluso refirió que ese requisito era inconstitucional. Dice, no le puedes poner más requisitos para el ejercicio de la acción de los que pueden estar, de los que son eficientemente posibles de lograr. Entonces, creo que eso fue una decisión muy importante en la cual se refuerza me atrevo a decir, reconocimiento o apoyo por parte del Poder Judicial para la práctica arbitral y que no se estanque por una cuestión de interpretación de la ley para aspectos procesales que solamente llevaban a confusiones, a que la gente tuviese que estar viendo si tenían que ir con un notario y que viera quién lo firmó y realmente eso estaba alejado de lo que es en sí la práctica arbitral. Entonces, es el tema del laudo autenticado, era una pequeña piedrita que se arrastraba en la práctica, pero con este último criterio ya se ha dejado claro y esto ya libramos se logró quitar del camino este obstáculo que era bastante molesto. Genial. Bueno, Silvia, muchas gracias por habernos compartido tus experiencias. Si bien es cierto, este programa cuenta con un tiempo súper corto, bueno, esperamos verte en una próxima oportunidad y ahora te doy unos minutos para que nos puedas dar unos breves comentarios o conclusiones respecto al tema o qué te gustaría tal vez que mejore en el arbitraje en México. Claro, muchas gracias, Karen. Pues, ¿qué me gustaría que mejorara en el arbitraje en México?
Creo que me gustaría que llegáramos al punto en que los litigantes estuviesen más familiarizados con la figura, se involucraran un poco más para que vean que es un procedimiento que tiene una regulación muy robusta, que tiene una regulación a categoría internacional y que no es creo que las generaciones de litigantes previas tienen una percepción de que el arbitraje es, no sé, como no formal o como que no es un procedimiento en el que realmente logres resolver la controversia y que puede ser tanto un paliativo. ¿Qué es lo que a mí me gustaría? Me gustaría estar en ese escenario en el que un litigante tenga sumamente claro que puede ir a la vía judicial o puede ir a la vía arbitral y ambos son procedimientos, uno, regulados, eficientes y que tienen consecuencia la sentencia que se dicte en cada uno de ellos. Eso es lo que a mí me gustaría, que realmente se quitara esta presunción hacia el arbitraje de ser sí es un mecanismo alternativo, pero eso no implica que sea un mecanismo poco serio o poco efectivo. Ese es algo que a mí me gustaría que pasara. Creo que estamos en el camino de lograrlo. Actualmente la mayoría de los cursos de licenciatura de Derecho ya llevan alguna materia que les hablen de medios alternos y mínimo ya les hablan de arbitraje, que por ejemplo en mi época cuando yo estudié la licenciatura, bueno, no supe nada. Entonces creo que ya se está construyendo ese camino y que en el mediano plazo vamos a poder estar en esa situación en la que las personas se sientan más familiarizadas, confíen más en el procedimiento, que eso a la vez va a hacer que los jueces, estén, cuando les lleguen este tipo de sentencias de ejecución o de nulidad o de que no quieren el arbitraje o quieren suspenderlo, tengan una mejor percepción del mismo, lo conozcan más y puedan emitir decisiones más uniformes. Eso es lo que a mí me gustaría que pasara en el arbitraje en este país. Muchas gracias, Silvia. Sí, sin duda alguna, acá también nos pasa relativamente lo mismo, ¿no? No se reconoce tanto así la jurisdicción de los árbitros, ¿no? Y todo un tema también con el Poder Judicial. Pero bueno, poco a poco irá mejorando. Muchas gracias por haber compartido con nosotros la noche de hoy y gracias a todos los que nos han acompañado. Nos vemos el próximo domingo. Gracias. Gracias a ti, Karen. Bye.